Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oncocápsulas con el tema de tumores neuroendocrinos. Antes de comenzar, ¿qué son los tumores neuroendocrinos? Bueno, estos son un grupo de neoplasias poco frecuentes que se pueden originar en cualquier parte del cuerpo, pero la mayoría se va a originar en el tracto gastrointestinal y en el sistema broncopulmonar. Estos tienen un componente endocrinólogo relacionado con la producción de hormonas e interrelacionado con el sistema neurológico. Bueno, son de difícil diagnóstico, pero la mayoría de las veces son lesiones pequeñas o tumores no funcionales, lo que puede retardar su diagnóstico. Tienen características variables en presentación y sus manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con el órgano en donde se originó el tumor. Hay diferentes formas de clasificar los tumores neuroendocrinos, una de las cuales se basa en la producción o no de hormonas y en si éstas pasan o no al torrente sanguíneo, lo que puede traducirse en un síndrome clínico o no. Esto nos lleva a una clasificación más frecuente utilizada, la cual es tumores funcionales y no funcionales. Puede haber niveles hormonales como polipéptido pancreático, grelina, somatostatina, cromogranina, que no necesariamente provocan trastornos funcionales y sí pueden considerarse marcadores de estas neoplasias. De los tumores funcionales, los más comunes serían el gastrinoma y el insulinoma. Por otro lado, los no funcionales secretan varios péptidos, sobre todo la cromogranina A, que sirve en el momento del manejo clínico y para el seguimiento. También se pueden clasificar, ya sea independientemente de si son funcionales o no, desde el punto de vista histopatológico y según su agresividad, de acuerdo con el grado de diferenciación, bien o pobremente diferenciados, y también según el grado de reproducción celular, ya sea alto, intermedio o bajo, que se corresponde con el grado de diferenciación, en relación con las cuentas mitóticas altas o bajas. Otra también clasificación sería con el índice de Ki-67, que este será un índice de reproducción celular. Por otro lado, la edad en donde se suelen encontrar más frecuentemente estos tumores es la sexta década de la vida, entre los 40 y 60 años aproximadamente. Hay muchos factores de riesgo para estos tumores y esto nos puede permitir clasificarlos ya sean esporádicos y tumores que se asocian a trastornos hereditarios. Dentro de los esporádicos son aquellos que no están asociados a ningún síndrome genético y suelen cursar con alteraciones en el cromosoma 3p52. Por otro lado, los tumores que se asocian a trastornos hereditarios como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que suelen ocurrir en pacientes jóvenes con alteraciones en el cromosoma 11q13, en pacientes con neurofibromatosis, enfermedad de von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa y en pacientes frecuentemente entre los 20 y 30 años de edad. Hablando de manera general sobre los tumores que se asocian a trastornos hereditarios, el primer tumor que explicaré se llama neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Este se va a asociar a una mutación emergente que codifica la menina. ¿Qué es la menina? Pues una proteína nuclear que suprime la proliferación celular. Está asociada a múltiples tumores a nivel de la pituitaria, paratiroides, páncreas e incluso algunos al síndrome de Zollinger-Ellison, motivo por el cual siempre que veamos un tumor en el páncreas es bueno revisar también la paratiroides. Aquí las manifestaciones clínicas pues van a depender de la localización de los tumores y de sus productos de secreción. El siguiente será el síndrome de von Hippel-Lindau, que este será un trastorno autosómico dominante con una alta penetrancia, que nos ayuda en la historia clínica familiar, por lo que si hay alguien afectado en la familia, pues el 50% de la descendencia estará también afectada. Se va a caracterizar por compromiso a nivel del sistema nervioso central. Puede haber alteraciones oculares como angiomas, neoplasias renales y a nivel del páncreas. Puede cursar con feocromocitomas y cistadenomas papilares. Se asocia a la mutación del gen supresor tumoral VHL. Por último, se encuentra neurofibromatosis, que estos serán pacientes que presentan lesiones múltiples en toda la superficie corporal muy características de los neurofibromas, es decir, placas hiperpigmentadas en la piel. Pero también puede ser una o dos lesiones y se necesitaría una alta sospecha diagnóstica. Cursan con feocromocitomas y afectan a 1 de cada 4.000 individuos. Es herencia autosómica dominante con penetrancia variable y el gen supresor es el NF1 que codifica neurofibromina. Ahora, hablando sobre el comportamiento biológico de los tumores neuroendocrinos funcionales y no funcionales, en los funcionales son aquellos que secretan hormonas, tienen menos riesgo de enfermedad metastásica, quizás porque la producción de hormonas alienta y orienta al diagnóstico en etapas más tempranas, incluso antes de que se produzca enfermedad metastásica, a diferencia de los no funcionales que se diagnostican con lesiones de mayor tamaño, avanzadas y con una mayor probabilidad de metástasis hepáticas. Aquí los más agresivos son los glucagonomas y los gastrinomas, mientras que los insulinomas son menos agresivos.
También pueden encontrarse otros factores de agresividad de los tumores neuroendocrinos, que son tamaño, órganos afectados, infiltración linfática e infiltración vascular. Si el índice de DKI 67 está por encima del 20%, se va a considerar un tumor de alto riesgo. La topoisomerasa 2A también puede ayudar a detectar malignidad. Hay tumores bien diferenciados que afectan a un solo órgano o benignos, sin invasión vascular ni linfática, menor a 2 centímetros, con índice de DKI 67 menor del 2%. Cuando el de comportamiento incierto es una invasión vascular, mayor a 2 centímetros, DKI 67 menor del 2%. Cuando son malignos de bajo grado, es una invasión local evidente o metástasis, a menudo con invasión vascular y o neural, y mal diferenciados con un alto grado de malignidad, atipia y enfermedad metastásica. Ahora sí, adentrándonos al tema de tumores neuroendocrinos, a continuación les hablaré sobre los tumores neuroendocrinos funcionales más comunes. El primero que tenemos aquí es el insulinoma. Aquí los pacientes cursan con un cuadro de neuroglucopenia, es decir, pueden presentar diaforesis, estado de confusión, mareos y pérdida súbita del estado de conciencia, síntomas que mejorarán al comer. El diagnóstico se hace con la evidencia de la secreción inapropiada de insulina durante los periodos de hipoglucemia durante ayuno de 72 horas. Tienen una mortalidad del 10% y el 10% de estos desarrollan metástasis. La sobrevida es normal después de una resección quirúrgica que es curativa. La resección de la metástasis está indicada con un buen pronóstico para el enfermo en caso de resección completa. Aquí el diagnóstico se realiza con la disminución de la glucosa y aumento de la insulina y el péptido C, es decir, la conocida entrada de Whipple, que es hipoglucemia, hiperinsulinemia y péptido C elevado. Por otro lado, se encuentran los gastrinomas, que estos ocurren frecuentemente en el triángulo del gastrinoma hasta el 90% de los casos. El 20% pueden tener historia familiar y el 25% pueden estar asociados con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple del tipo 1. Pueden desarrollar el síndrome de Zollinger-Ellison caracterizado por dolor, diarrea, que puede ser multifactorial, tanto por el exceso de secreción ácida como por mala digestión, ya que el exceso de ácido inactiva las enzimas pancreáticas y hay mala absorción y pues por múltiples úlceras. El diagnóstico se realiza demostrando una elevación inapropiada de gastrina en ayuno. Se requiere demostrar hipergastrinemia en presencia de hiperclorhidria o pH menor o igual a 2. El tratamiento consistirá en inhibidores de la bomba de protones y resección quirúrgica. En pacientes que tienen enfermedad metastásica, la acetosocina en combinación con 5-fluoracilo o doxorubicina es la quimioterapia preferida en tumores de células de los islotes. Puede reducir la masa tumoral en el 50-60% y los niveles séricos de gastrina y es un ayudante útil del omeprazol. Continuando con los tumores, ahora hablaremos sobre el glucagonoma. Este tumor de las células alfa pancreáticas es diagnosticado por la aparición del eritema necrolítico migratorio y suele cursar con pérdida de peso, diabetes mellitus, estomatitis y diarrea. El glucagón sérico se encuentra siempre elevado. Más del 90% de estos tumores son malignos y se presentan metástasis en más del 60% de estos enfermos. Aquí el tratamiento que puede ofrecer una vida favorable es la resección quirúrgica. Por otro lado se encuentra el lipoma, que este será un tumor muy raro que por lo general se forma en las células de los islotes del páncreas y produce la hormona péptido-intestinal vasoactivo. Generalmente los pacientes presentan diarreas profusas asociadas al desequilibrio hidroelectrolítico con hipocalemia marcada. El 90% de estos tumores se ubican en el páncreas, como ya mencioné, y el diagnóstico se establece con la presencia de hipercalcemia, hipocalemia y péptido intestinal vasoactivo elevado. El 60% de estos tumores son malignos y la enfermedad metastásica se presenta hasta en el 70% de los casos. La supervivencia a 5 años es del 95% posterior a la resección y del 60% con metástasis hepáticas. Ya por último, dentro de los tumores neuroendocrinos funcionales más comunes, encontramos el somatostatinoma, que estos tumores se van a localizar principalmente en el páncreas, aunque también pueden originarse en el duodeno, y elevan los niveles séricos de somatostatina, con lo cual se va a confirmar su diagnóstico. Aquí los pacientes frecuentemente pueden presentar un cuadro clínico de colelitiasis sintomática, pérdida de peso, diarrea y esteatorrea. También más del 80% de los tumores son malignos y el 50% de los casos puede presentar metástasis. Para finalizar, también podemos encontrar los tumores neuroendocrinos no funcionales.
Este grupo de neoplasias es cada día más frecuente debido a la disponibilidad de medios para su detección, reportados con una incidencia actual de 1 a 2 casos por cada 1.000.000 de personas al año. Corresponden al 60% de los tumores neuroendocrinos pancreáticos. Aquí estos secretan muchas enzimas, por ejemplo el polipéptido pancreático, como cromogranina A, precursores inactivos. No dan síntomas hasta que alcanzan un tamaño considerable con síntomas de compresión, alta de estructuras o con enfermedad metastásica. Generalmente son únicos y se localizan principalmente en la cabeza del páncreas. Aquí el 20 al 40% se puede asociar con una neoplasia endócrina múltiple del tipo 1 con la característica que son multifocales. Bueno, así damos por concluido este video con el tema de tumores neuroendocrinos. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención. Si les gustó este video, pues denle me gusta y por supuesto suscríbanse a este canal.